Bueno, dentro de la respiración, ¿qué implica? Van a implicar varios procesos dentro de este. El primero de ellos es la ventilación, ya habíamos hablado de esto en alguno de los temas, ese que es el movimiento de los gases desde dentro hacia afuera de los pulmones. En este caso solamente nos interesa el movimiento de ampliación y amplexación que realizan los pulmones y es parte de lo que vamos a evaluar en la ventilación, ¿sale? Entonces, aquí tenemos de verificar que se presente en ambos hemitórax, o sea, en cada lado de los pulmones, para que sea una adecuada ventilación, pero no solamente valoramos esto, más adelante vamos a ver que tiene relación con la difusión y la perfusión. Entonces, la ventilación de manera general, ¿qué es? Es el movimiento de los gases desde adentro hacia afuera en los pulmones. Ajá. Otro de los que se va a ver implicados en la respiración es la difusión, que es el movimiento del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alvéolos y los eritrocitos. Aquí debe de quedar muy claro cuál es la función respiratoria y cómo está la anatomía y fisiología a nivel respiratorio. Entonces, esto es importante para que logremos entender la parte de ventilación, difusión y todo el proceso respiratorio. ¿Okay? Entonces, la difusión es el movimiento del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alvéolos, ajá, y los eritrocitos. Aquí recordando que en el organismo existen diversas células que tienen una función específica, están los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos dentro de los más importantes. Ajá. ¿Qué función tiene el leucocito, por ejemplo, dentro del organismo? El leu es una célula blanca, ¿no? Entonces se encarga de la inmunidad dentro del organismo. Va a haber diferentes clasificaciones, incluso en los estudios de laboratorio ustedes van a ver células específicas que se van a elevar dependiendo si el paciente tiene una complicación por medio de bacterias, por medio de parásitos, por medio de virus, ajá, enfermedades autoinmunes. Todo esto se va a ver en los tipos de leucocitos. Nada más para recordarlo, son los neutrófilos, los basófilos, los linfocitos, los monocitos y los eosinófilos, ¿vale? Son los 5 leucocitos relevantes y bueno, eso es parte de lo que verán en Fundamentos 2 o también a lo mejor lo llegaron a ver en Anatomía o lo verán, no lo desconozco un poco. Ajá. Otra de las células importantes son los eritrocitos. ¿Los eritrocitos qué contienen? Esto ya lo habíamos mencionado, ¿recuerdan? Glóbulos Contienen rojos. una, ajá, también llamados glóbulos rojos, contienen una proteína llamada Hematie. no, o sea, es el, Hemoglobina. exacto, ¿sale? Hemoglobina. El hematie o eritrocito son Es lo sinónimos, mismo. ¿vale? Entonces, este contiene la hemoglobina y recuerdan que a través de ella captaba alguno de los gases, ya fuera dióxido de carbono o oxígeno. ¿Qué le gustaba más a la hemoglobina o qué le gusta más a la hemoglobina? Oxígeno. El El dióxido de dióxido. carbono. ¿Se acuerdan? Era más afín al dióxido de carbono. ¿Quién lo obligaba a que a fuerza se llevara al oxígeno? Justamente el alveolo. Uh-huh. Entonces, la difusión es el movimiento de oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos y los eritrocitos. Es ese intercambio. Otra forma de llamarlo, ¿cómo sería? Glóbulos rojos. Hematosis. Hematosis. ¿Cómo se llama el intercambio gaseoso a nivel alveolar? La hematosis. Ajá. O también se conoce como difusión, lo estamos viendo aquí. Otro que se va a ver implicado en la respiración es la perfusión. La perfusión es la distribución de esos glóbulos rojos que mencionamos hacia y desde los capilares pulmonares. ¿Cómo se distribuyen estos glóbulos rojos alrededor del cuerpo? Ajá. ¿Cómo lo voy a evaluar? Pues lo puedo evaluar, por ejemplo, por cuánto está saturando mi paciente. Dependiendo cuánto sature mi paciente, es si mi paciente está adecuadamente perfundido o no. Entonces, muy importante aquí, es diferente si a mí me dicen, ve a ver si tu paciente está ventilando. Si está ventilando, ¿qué es lo que voy a observar? Los movimientos Los del tórax. movimientos de ampliación y amplexación del tórax durante la inspiración y la expiración. Ajá. Pero si me dicen, ve a ver si tu paciente está adecuadamente perfundido, entonces lo que voy a ir a ver, a valorar es Saturación. la saturación de oxígeno. ¿Sale? Esa es una de las diferencias entre las dos, pero las tres se ven implicadas en el proceso respiratorio. Ajá. La enfermera valora la ventilación determinando la frecuencia. ¿Qué vamos a evaluar de esto? La frecuencia. Déjenme ver, creo que está en la siguiente. No. De aquí, la enfermera valora la ventilación ayudada de la frecuencia, que es la frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración
y el ritmo en el que se presente esta ventilación. Y valora también la difusión y la perfusión, determinado por la oximetría de pulso, que es parte de lo que valoramos. Entonces, define los siguientes términos: difusión, perfusión y ventilación. Entonces, ¿qué es la difusión? Es el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos. Ajá. La perfusión. Esa es la perfusión. Ah, no. La difusión no. es el Es movimiento de... el Ajá. movimiento. Y la perfusión ¿Es la saturación? No, se mide a través de la saturación. Saturación. es la distribución de los glóbulos rojos por el cuerpo. Exacto, a través de los capilares pulmonares, ¿no? Y cuando nos falta ventilación, ¿qué es? Movimientos de ampliación y tórax. contricción. Amplexación del tórax, ¿sale? Búsquenlo, Ampliación amplexión, con X, amplexión, flexión, Flexión y amplexación. amplexación, con X también. Ajá. Ok. Todos ahorita los vamos a revisar. Pero bueno, define los siguientes términos y que se ven implicados en la respiración estos tres procesos. Dentro de la valoración, ya lo mencionamos, la enfermera va a valorar la ventilación determinando la frecuencia, profundidad y ritmo, que sería esta. Una de las formas, decíamos, en las mujeres incluso pueden palpar, ¿no? En el caso de los hombres dijimos que ahí iba a ser un poco complicado porque se podía tomar a otras interpretaciones, entonces a nosotros, pero podríamos utilizar un estetoscopio en la parte posterior del tórax, ¿no? Pero lo importante es palpar y la vista también en el movimiento para evaluar justamente la profundidad, el ritmo y la frecuencia, ¿vale? Y esto hablando de ventilación, pero hablando de difusión y perfusión, y vamos a valorar por medio de la oximetría de pulso. Recuerdan ustedes su oxímetro de pulso, nos evalúa saturación y nos evalúa frecuencia cardíaca. Aquí pueden ver cuánto tiene de cardíaca mi paciente, ahí en la imagen. 84. Y saturando 99. fíjense al 99%, o sea, quiere decir que está muy bien este paciente de respecto a sus pulmones, ¿sale? Los valores normales de saturación, de lo óptimo 60-100. 60-100. de, no, saturación. Ah. 60-100 es pulso y tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Saturación, lo óptimo es de 95 a 100. Pero todavía 90 se puede considerar como normal. Sale ya por debajo de 90, hay que valorar a nuestro paciente para ver qué intervención tengo 90, que realizar. 100. ¿Vale? Pero lo óptimo es que esté entre 95 y 100, claro, 100, sabiendo que a 100 no va a saturar un paciente por sí solo, necesitaría un dispositivo de apoyo mecánico ventilatorio, otra cosa, ¿sale? Pero por sí solo no lo va a hacer. Aquí sorprende un poquito que sature al 99 este paciente, ¿vale? Entonces, ¿a través de qué se valora la perfusión y la difusión? ¿Cómo se valora la perfusión y la difusión? A través del oxímetro. De la oximetría de Pulso. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la respiración? Durante la inspiración, el centro respiratorio, que es el bulbo raquídeo, envía impulsos a lo largo del nervio frénico. Recuerden que todo está conectado con el encéfalo. Si el encéfalo no envía información, pues todo no va a funcionar. Entonces se envía su información a través de la columna, el nervio frénico, haciendo que el músculo, un músculo importante para la respiración, el cual es el diafragma que se localiza en la zona epigástrica, se contraiga. Ajá, este se va a contraer y los órganos abdominales se mueven hacia abajo y hacia adelante durante la respiración, aumentando la longitud de la cavidad torácica. Se contrae el músculo, aumenta la longitud de la cavidad torácica para que el aire entre en los pulmones. También van a participar los músculos intercostales. Esto con el tiempo a ustedes les va a ser bastante funcional. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a ver pacientes con dificultad respiratoria, tienen que ver cada uno de estos músculos. Por ejemplo, algo que se llama retracción sifoidea, tiros intercostales, que nos van a ser muy importantes en la valoración de la respiración, ¿ok? Sobre todo en una escala que se llama de Silverman, pero esas las van a aprender más en pediatría, ¿vale? El diafragma se mueve aproximadamente 1 centímetro y las costillas se retraen hacia arriba desde lo que es la línea media del cuerpo, aproximadamente entre 1.2 y 2.5 centímetros. Durante una respiración normal, o sea, una eupnea, una persona inhala aproximadamente 500 mililitros de aire, ¿sale? Se maneja por medio de mililitros. O sea, antes ustedes van a ver que en el aporte de oximetría se va manejando por litros por minuto y cada litro por minuto te va a dar cierta cantidad de FiO2,
que es la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ustedes van a ir determinando si su paciente presenta dificultad respiratoria, cuánto FiO2 es el que le deben de proporcionar a cada uno y a partir de cuántos litros por minuto. Esto también condiciona el tipo de dispositivo que van a ocupar. Ya cuando lleguen a segundo, ustedes van a aprender la oxigenoterapia, ustedes van a ver cuándo tengo que ocupar una cánula nasal, cuándo tengo que ocupar una mascarilla simple, una mascarilla reservorio, con reinhalación, sin reinhalación, Venturi, ¿sale? Hay muchísimos dispositivos de oxigenoterapia y hay que aprender a manejar cada uno de ellos. Esta cantidad de aire que inspira el paciente se denomina volumen corriente, que incluso hay que tomarlo en cuenta cuando vemos ventilación mecánica. Durante la expiración, el diafragma va a ser justamente lo contrario. En inspiración, ¿qué hacía el diafragma? Se contrae, ¿no? Y en la expiración, ¿qué es lo que va a hacer el diafragma? Se va a relajar con la finalidad de que se contraiga la pared torácica. Ajá. En este caso, el diafragma se relaja y los órganos abdominales vuelven a las posiciones originales. Entonces, aquí vamos a ver que en la inspiración se eleva la zona del tórax, esto es amplexión, y en la expiración se contrae la pared torácica. Entonces, esto sería expiración. Y vean que hay una relación entre la zona abdominal y la zona torácica. Si este se dilata, la pared torácica, entonces, ¿qué debe hacer la cavidad abdominal? Contraerse. Contraerse. Y vean cómo aquí les señala qué función hace el diafragma, ¿ya vieron? El diafragma se mueve hacia abajo, se contrae y moviliza todos los órganos abdominales. Y al contrario, si se inspira, el movimiento, aquí faltó la flechita, pero debería de venir, lo que va a hacer es hacia arriba y se relajan, ¿sale? Aquí, ¿qué tendría que hacer si se contrae la pared torácica? ¿Qué va a hacer la cavidad abdominal? Dilatarse, ¿no? ¿Sale? Esto se llama asociación toracoabdominal. Los pacientes que tienen dificultad respiratoria no tienen esto. Justamente se ve alterado y se le llama disociación toracoabdominal, que no llevan una relación el tórax y el abdomen. De repente los dos se elevan por la dificultad que está presentando el paciente o los dos se contraen al mismo tiempo. Ajá. O sea que se puede decir que inspiración son los movimientos de amplexión y expiración son los movimientos de amplexación. Exactamente. Muy bien. Ok. ¿Dudas? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué músculos participan en el mecanismo de respiración? Aquí habría que clasificarlo, ¿no? En la inspiración, bueno, en ambos. ¿Cuáles participan? ¿Cuáles vimos que participaban? La pared torácica. No, pero músculos. ¿No? ¿Músculos? Mencionamos dos músculos. ¿Cuáles? Diafragma. Diafragma y los intercostales. Intercostales, ¿sale? Son los dos músculos principales que participan en el proceso respiratorio, ¿ok? Y aquí vamos a hablar pues, como de algo común, a lo mejor que la gente confunde con que está enamorado, que está, no sé qué más, ¿no? Con el suspiro, asocian muchas cosas con el suspiro. Fisiológicamente vamos a hablar de qué es el suspiro. Es una respiración prolongada, normalmente más profunda. Es un mecanismo fisiológico protector para expandir las vías aéreas y los alvéolos pequeños no ventilados durante una respiración normal. ¿Qué quiere decir? Que ese suspiro, cuando de repente te llega involuntario, porque hay quien lo hace pues, en todo momento, pero si te llega de forma involuntaria ese suspiro, quiere decir que a tu vía respiratoria le faltaba oxígeno. Entonces, lo que va a hacer como compensación es ese movimiento, ¿vale? Incluso, por ejemplo, cuando la gente llora, esa falta, esa ansiedad que le está generando al paciente genera en su caso en algunos pacientes muchos suspiros, ¿no? Este movimiento como intenso de expandir la vía aérea. Pero bueno, es un proceso es fisiológico, ¿vale? Con la función de ventilar adecuadamente los alvéolos y los pulmones. ¿Alguna duda? Es como entonces, ¿el suspiro qué se pudiera decir que es? Es una respiración prolongada, más profunda. Ok. Gracias. Bien, entonces, de manera general, ¿qué función tiene un suspiro? Expandir las vías aéreas. Exacto, y los alvéolos. Alvéolos. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a valorar la ventilación? ¿Qué se ve implicado? Ahora específicamente nada más de la ventilación. Vean que el término ya no es respiración.
es ventilación. ¿Qué se ve implicado en esto? Frecuencia respiratoria, la profundidad de la ventilación y el ritmo de la ventilación. Respecto a la frecuencia respiratoria, la enfermera y el enfermero debe observar una inspiración y una expiración. Eso vale como 1, ¿sale? O sea, los dos movimientos, un movimiento de ampliación y un movimiento de amplexación, eso sería para mí una ventilación. Ventilación. Ajá. Eso es completa, una completa. ¿Cuándo cuenta la ventilación o frecuencia de la respiración? ¿Eso durante cuánto tiempo? 1 minuto. Durante un Durante minuto. 1 minuto, ¿sale? Nada de inventarse, ahí respira más o menos, o nada más, la bibliografía señala que no es adecuado, contar nada más 15 segundos y multiplicarlo por 4, que es lo que a lo mejor hacen muchos, compañeros. Hay ciertos libros, sí lo he visto en algunos libros que sí te dicen que sí puedes hacerlo, pero lo adecuado no sería. ¿Por qué? Porque aquí vemos qué es lo que evalúa la ventilación. No solamente evaluamos la frecuencia, también se evalúa la profundidad y el ritmo de esa ventilación. Y justamente ahorita lo vamos a ver en las complicaciones, cómo se presentan estas alteraciones, ¿vale? Entonces, respecto a la profundidad, el enfermero debe valorar la profundidad de la respiración, observando el grado de recorrido de movimiento de la pared torácica. Hay que fijar bien la vista en la zona torácica, incluso aquí hace 2 funciones, ¿ya ven? Está tocando la parte del brazo como si estuviera tomando el pulso. Ajá, y vean la posición, esta es una posición adecuada para valorar la ventilación. El paciente podría pensar que estamos valorando su pulso, pero en realidad estamos valorando la ventilación. Recuerden que si el paciente nota que ustedes lo están viendo fijamente, pues inmediatamente va a modificar la frecuencia respiratoria, lo cual para nosotros pues no será funcional. Ajá. Hay que describir los movimientos ventilatorios. Pueden ser profundos, pueden ser normales o poco profundos, superficiales, incluso en ocasiones pueden no notarse, por eso lo van a ir adquiriendo con la experiencia, ¿vale? El ritmo de la ventilación. Aquí la enfermera, el enfermero debe determinar el patrón respiratorio observado en la zona de tórax y la respiración diafragmática. Es el resultado de, pues ya sabemos, la contracción y la relajación del diafragma. Y en este caso, el ritmo, ¿cómo vamos a valorarlo? Lo que decíamos, el ritmo entre el tórax y el abdomen. ¿Qué podríamos valorar? Pues ver justamente en la zona diafragmática que mira, cuando se hace el movimiento de inspiración, se contraiga el abdomen, y cuando se hace el movimiento de expiración, se dilate la zona abdominal. Eso sería un adecuado ritmo de la ventilación. Si no fuera así, entonces, ¿cómo se le llamaría? Disociación toraco-abdominal. Entonces, ¿qué aspectos se evalúan durante la ventilación? La frecuencia respiratoria, la profundidad de la ventilación y el ritmo de la ventilación. Exacto, ¿vale? Son los principales. ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora, valores normales en diferentes etapas de la vida. Recuerden que en esta clase nos interesa entre el adolescente y el adulto. Entonces aquí nos marca que el adolescente tiene de 16 a 20 respiraciones por minuto y en el adulto de 12, desde 12 lo caracteriza el libro de Potter hasta 20. Tomando en cuenta que pues son diferentes las respiraciones dependiendo la zona. O sea, va a ser diferente, por ejemplo, en Monterrey, que en Guerrero, o que incluso aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por la presión de los gases, ¿ok? En el caso de zonas altas va a haber mayor presión de gases, por lo tanto, puede suceder que un paciente de la Ciudad de México vaya allá, necesitaría mayor cantidad de respiraciones para lograr una estabilidad, a menos que se quede a vivir allá. Pero entonces, aquí, para la Ciudad de México, lo vamos a considerar igual que el adolescente, entre 16 y 20, ¿sale? Tanto para adolescente como para adulto. Okay. Bien. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de frecuencia respiratoria del paciente adulto? 12 a 20. 16 a 20. Para aquí la Ciudad de México, 16 a 20. Para lugares, si alguien a lo mejor en algún momento se llega a ir a trabajar a zonas altas, pues bueno, se tendrá que modificar el valor, ¿sale? Incluso todo se modifica, también los valores de hemoglobina se ven alterados, son más elevados allá, ¿vale? Entonces depende mucho de la zona en la que vivan. Aquí para la Ciudad de México dijimos 16 a 20. Bien. Ahora sí vamos a ver alteraciones en la ventilación, en la respiración, perdón.
primero esto es, aquí me equivoqué, son factores que alteran la respiración, ¿sale? Aquí, así debe decir el título, factores que alteran la respiración. ¿Cuáles son? Recuerdan que vimos, por ejemplo, en la temperatura, algunos componentes que alteraban la temperatura, también el pulso, y ahora vamos a ver específicamente en la respiración. Por ejemplo, el ejercicio aumenta normalmente la frecuencia y la profundidad para satisfacer la necesidad corporal de oxígeno adicional y la eliminación de CO2. Por lo tanto, es normal que un paciente que acaba de realizar actividad física empiece a ventilar, ¿sale? Tendríamos que preguntarle a este paciente si, por ejemplo, nos llegan luego a la consulta, ¿no? Y nosotros le tomamos los signos vitales y vemos que está hiperventilando. ¿Qué podríamos pensar? No está saturando de manera adecuada. Podría valorar su saturación y a lo mejor su saturación me marca 93, 95. ¿Por qué creen que está agitado el paciente? A lo mejor se le hizo, subió escaleras del hospital, a lo mejor llegó corriendo porque su consulta era a tal hora y ya se le había pasado, ¿vale? Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para poder llegar le vamos a preguntar al paciente, ¿usted venía corriendo, señor? Ya le dice sí. Ah, ok. Entonces no van a ser tan certeros sus signos vitales. En ese caso tendríamos que sentarlo y 20 minutos después volverle a tomar los signos vitales hasta que se estabilice. Pero bueno, quien conoce el sistema de salud aquí en México sabrá que eso no es posible, ¿sale? No podemos perder tanto tiempo entre paciente y paciente. Ajá. Por eso es que se les pide que lleguen de 15 a 20 minutos Exacto, antes de que su lleguen consulta, antes ¿no? para que se relajen, ya estén tranquilos, incluso el fumar va a alterar todo eso, ahorita lo vamos a ver, ajá, pero sí justamente para que ya estén completamente estables y sean lo más verídicos sus signos vitales, ¿ok? Para que si está hiperventilando ya lo empecemos a asociar con la saturación, con la frecuencia cardíaca. Recuerden que tienen que aprender a relacionar los signos vitales, ¿ok? Otra de las posibles causas puede ser el dolor. El dolor altera la frecuencia y el ritmo de la respiración y la respiración se vuelve poco profunda porque es más, está aumentada esta respiración. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de una mujer embarazada, ¿no? Se han notado que ellas empiezan a hiperventilar cuando presentan mucho dolor. Hasta le dicen, no, respiren, respiren, respiren. La finalidad de que se trate de regular el control y la presión abdominal. El paciente inhibe o restringe el movimiento de la pared torácica, las vuelve más hiperventila también durante ante un proceso doloroso, cuando el dolor está en zona del tórax o zona del abdomen. Ajá. Entonces, el dolor es otra de las causas. Por eso les decía, si un paciente de repente les dice, tengo mucho dolor, ya tengo muchos datos que me pueden decir si en verdad tiene dolor ese paciente o nada más le voy a creer, nada más porque me dice ahí que tiene dolor, pues es que le voy a colocar algún medicamento, ¿sale? Recuerden, aquí también llega a suceder que a ustedes les prescriben medicamentos para el dolor, para el control del dolor, y entonces les ponen, por ejemplo, paracetamol cada 8, por razón necesaria, les ponen PRN, ajá, y entonces ustedes como vieron que el de la mañana y el de la noche lo pusieron cada 8 horas, pues ustedes, pues yo lo tengo que poner otra vez a las 8 horas, ajá, ¿y si será correcto ponerlo a las 8 horas? No, más bien es valorar, ¿no? Si realmente presenta el dolor. Exactamente, ¿sale? ¿Cómo lo voy a valorar? A través de una escala que se llama EVA, ya lo habíamos comentado. Le voy a preguntar, pero aún así me puede mentir, ¿no? Así es. Decíamos, ok, del 0 al 10, ¿cuánto tiene de dolor? Pues tengo 10 y está sonriendo, ¿no? Recuerdan que ahí relacionaban con las caritas. Entonces, ¿qué tengo que ver? Bueno, pero pues valoro la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Si están aumentados, entonces digo, ok, sí tiene dolor. Eso no los puede modificar el paciente. El corazón es músculo involuntario, ¿no? Entonces, eso no lo podría alterar el paciente. Ese va a ser mi dato ya para corroborar, para valorar completamente que el paciente sí está sufriendo esta complicación. Otro es la ansiedad. La ansiedad aumenta la frecuencia y la profundidad respiratoria como resultado de una estimulación simpática. Recuerdan ustedes que el sistema nervioso se divide en dos, en el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿no? Entonces, el sistema simpático, ¿qué es lo que hace? Nos mantiene ante un estado de alerta. Por ejemplo, si me van a atropellar o me acaban de asaltar o cosas así, entonces, ¿qué voy a hacer?
pues correr, ¿no? De repente, no sé si Ujú. les ha pasado que alguien los está persiguiendo, tienen miedo y de repente corren y no sabían que tenían esa velocidad. Es porque se liberó gran cantidad de adrenalina en el organismo y se estimuló el sistema simpático. El parasimpático lo que hace es justamente lo contrario, relajarte, tranquilizarte, ¿sale? Libera, hay drogas incluso que participan en este sistema parasimpático, como el cigarro podría ser uno de La ellos, nicotina, ¿no? la nicotina, ¿no? Que es la sustancia adictiva. Bien, entonces, este ya lo habíamos comentado, ¿no? El de ansiedad, que cuando estás ante un Ujú. proceso de estrés, angustia, pues el cuerpo se va a ver alterado y por lo tanto lo vamos a evidenciar con la hiperventilación. Otro puede ser fumar. El fumar de manera crónica cambia las vías aéreas pulmonares, dando lugar a un aumento de la frecuencia respiratoria en reposo cuando no se fuma. ¿Qué quiere decir? Hace un ligero esfuerzo el paciente, inmediatamente empieza a hiperventilar. Así podemos ver que el paciente ya tiene un daño pulmonar, incluso severo. Ahora que está pues, justamente esta problemática del coronavirus, pues seguramente ustedes habrán escuchado que los pacientes que fuman, pues van a tener muchísimas complicaciones, incluso la probabilidad de no poder recuperarse por el daño ya que lleva el pulmón, ¿vale? Entonces eso es un dato relevante. Si alguien fuma, pues ahorita es buen momento para dejarlo, ¿sale? Postura corporal es otra de las causas que provocan una alteración en la respiración. Incluso nosotros le vamos a dar ciertas posiciones a nuestros pacientes para que mejoren esa ventilación. ¿Alguien sabe, por ejemplo, si han visto que esta enfermedad genera un problema de neumonía? Ujú. Ajá, entonces lo que queremos tratar de favorecer a los pacientes es una adecuada oxigenación. ¿Y qué es lo que están haciendo con los pacientes? ¿Qué posición le dan en los hospitales? Tendele, por algo así, ¿no? Prona, ¿sale? O de cúbito ventral se le conoce. Mm. Pronación lo llaman en los hospitales, que es como boca abajo, apoyado de la ventilación. Entonces, eso es una para ayudar. Esa es una. Otra puede ser, por ejemplo, semifowler o Fowler intermedia. Esta también ayuda para el proceso de oxigenación. O una Fowler. Si veo que mi paciente, por ejemplo, está desaturando, lo primero que tengo que hacer es darle posición de oxigenación. ¿Cuáles son? Si yo, por ejemplo, veo que mi paciente está de cúbito dorsal, que es completamente acostado, y yo quiero que recupere oxigenación, pues a lo mejor lo pongo en una posición semi-Fowler o Fowler para que tenga, incluso ustedes nótenlo, cuando ustedes están enfermos, a lo mejor han notado que de repente se ponen una almohada en su espalda y eso les ayuda a respirar de mejor forma, ¿vale? A lo mejor la gente lo hace de forma inconsciente, pero ya de manera teórica esa es una posición adecuada. El uso de medicamentos, de algunos analgésicos, de anfetaminas, de cocaína, de broncodilatadores, también pueden alterar. Salbutamol genera normalmente hiperventilaciones. Una lesión neurológica, también un traumatismo que haya tenido el paciente puede alterar, incluso esto ponerlo bradipneico. Y pues bueno, la función de la hemoglobina, que ya la mencionamos hace ratito, pacientes con anemia, por ejemplo, van a tener alteración en la conducción de oxígeno e incluso uno de los síntomas que nosotros vamos a ver es letargo en este tipo de pacientes, porque ustedes recordarán que el oxígeno participa en la formación de energía. Si no hay oxígeno, pues el paciente va a ser difícil que pueda producir energía. ¿Okay? Es indispensable para la formación de energía. ¿Alguna duda? No. Entonces, todos estos factores pueden ayudar a que se alteren específicamente la frecuencia ventilatoria. Ahora menciona 5 causas que puedan modificar la ventilación. El ejercicio, la ansiedad, fumar, postura corporal, medicamentos, lesión neurológica y función de la hemoglobina. Exacto, muy bien, ¿sabes? Entonces ya explicamos cada uno de ellos. Ahora sí, vamos a ver las alteraciones de la ventilación. Y aquí les puse unos gráficos de cómo se debe dar una respiración, como en forma de onda, ¿sale? Entonces, hablando específicamente primero de lo normal, que sería la eupnea, que sería en este caso tendría una frecuencia respiratoria, un ritmo adecuado, se dan cuenta, no hay tanta variación en los ritmos, los segmentos no tienen tanta separación, la profundidad es la misma en la mayoría de las ventilaciones y se tiene una misma frecuencia. Esto es una ventilación de manera adecuada, se le llama eupnea. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar si hay una falta de oxígeno, por ejemplo, ansiedad, el fumar, ¿sale? Una taquipnea. Aquí vean cómo están más juntos y más prolongados, ¿ya vieron?
Sí. En el caso de la taquipnea. Ajá. La frecuencia respiratoria es regular, pero anormalmente se va a presentar más rápida. Ajá. Vean que no hay tanto en los segmentos, algunos están más unidos, a diferencia de otros, unos más profundos y más sostenidos que los demás, ¿ya vieron? Entonces, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? La taquipnea, que sería arriba de, aparte viendo la frecuencia, sería arriba de ¿cuánto? Arriba de 20. De 20, ¿sale? Tenemos la bradipnea, que es la frecuencia respiratoria, es regular, pero normalmente más lenta. Y vean cómo aquí ya es más, el segmento está completamente abierto y por eso cada ventilación va a tardar más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilaciones aquí, a diferencia de las que vimos hace rato. Ajá. Entonces, vean cómo los segmentos se separan. Eso estamos hablando de una bradipnea, ¿sale? Que hay una disminución por debajo de ¿cuánto? Por debajo de 16. 16, ¿sale? Todos los valores por debajo de 16 sería una bradipnea. Tenemos esta de Cheyne-Stokes respecto a esta, la frecuencia y la profundidad respiratoria normalmente son irregulares. Vean que son diferentes en todos los lapsos. Ajá. Caracterizada por periodos alternativos de apnea, o sea que no hay ventilación. Y sí, miren, aquí hay un periodo de apnea en donde no se respiró. Entonces vean todos los cambios que nosotros podemos ver en la respiración. De repente va normal, podría verse normal, de repente presenta una taquipnea y de repente la empieza a ser más profunda. Seguramente podemos observar retracción sifoidea y retracción diafragmática. Aquí empieza a regularse, pareciera que vuelve a regularse y de repente ya no ventila. Ya no ven. Y de repente vuelve a regresar a ventilar. Ajá. Y sigue la misma secuencia, ¿ya vieron? Es parecida a la de acá. Entonces, este tipo se le conoce de Cheyne-Stokes. ¿Mandé? Es cuando se puede presentar un infarto. Podría ser, podría ser durante un infarto. Puede haber varias complicaciones, una dificultad respiratoria severa, un traumatismo cráneoencefálico, ¿vale? Pero nosotros vamos a decir, es de dificultad respiratoria esta ventilación, ¿vale? Entonces, depende, la causa, pues pueden ser variadas, pero es característica de dificultad respiratoria. Aquí tendríamos que, por ejemplo, si mi paciente pierde la conciencia, ocupar algún apoyo mecánico ventilatorio que regule estos movimientos torácicos. Ajá. Está esta otra que es de Kushmaul, también muy conocida dentro de los hospitales, ustedes la van a escuchar mucho actualmente,